retoño de David. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Damos gracias a nuestro Padre que nos da la dicha de poder seguir compartiendo a través de este medio. Quisiera compartirte el mensaje de nuestro Padre, al cual hemos puesto por título Al abrigo pastoral, segunda parte. Pero antes de empezar, amada Iglesia, acompáñame a esta oración. Padre mío, mi Dios poderoso, mi Dios maravilloso, te doy gracias, Papito bueno, por tu cuidado, por tu amor que tienes para con nosotros cada mañana. Y no nos cansaremos, Padre, de agradecerte, Señor, ese abrigo que tú tienes en nosotros, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios grande y poderoso. Gracias, Dios altísimo, por ese cuidado que tienes, Padre, con nosotros, que somos una raza tan pequeña, tan insignificante, tan débil. En esta raza, Señor, tan pequeñita, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro abrigo, tú eres nuestra esperanza y nuestro consuelo. Gracias, mi Dios, por preocuparte, Señor, por estos microbios que somos nosotros tan pequeños. Gracias porque tu bondad, tú tan grande, tú tan hermoso, tú tan maravilloso, Padre, que inclinas tu mirada para amarnos a nosotros. Gracias, mi Dios hermoso. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu bello, Espíritu hermoso. Gracias, mi Dios, por todo tu cuidado, por todo tu amor, Papito bueno. Y te suplico, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que tome mi boca, mis pensamientos, mis emociones, mi mente, y dirijas mis palabras, Señor, y que estas palabras, Padre, sean de parte tuya, Señor, que penetren nuestro corazón, nuestros huesos, y que lleguen hasta nuestra alma, Señor, y que se hable, Padre, lo que tú quieras que se hable y no lo que quieran los hombres. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo suplico, Padre Santo. Amén, amén y amén. Para comenzar con este mensaje, amada Iglesia, quisiera que me acompañaras al Salmo 91, versículo del 1 al 2, que dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el mensaje pasado aprendimos que la palabra abrigo del Salmo 91 era la palabra seter, y que seter, conforme a su significado hebreo, daba a entender algo escondido, algo secreto. De ahí comprendimos que el abrigo del Altísimo, el abrigo secreto del Dios que nadie ha visto ni le verá jamás, se proyecta para que pudiéramos percibirlo en la forma de una triunidad, y que ese abrigo invisible ahora se sea visible en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, los cuales abrigan al Hijo de Dios en esta era que nosotros estamos atravesando. También fuimos comprendiendo que el abrigo del Altísimo proyectaba su cobertura en base a la paternidad, conforme al abrigo del Padre, y en base al pastoreo, conforme al abrigo del Hijo, dos abrigos que llevamos de los tres que estudiaremos, y que estos abrigos proyectaban la paternidad y el pastoreo de Dios a través de los domas. Una autoridad que no hemos visto, proyectada en una autoridad que ya vemos. Porque ¿cómo podemos decir que honramos al Dios que no hemos visto si no sabemos honrar la autoridad que nosotros vemos? Entendiendo esto, para comprender mejor cada abrigo, nosotros dividimos una tríada de parábolas, diferenciándolas como la parábola del Padre, la parábola del Hijo y la parábola del Espíritu Santo. Lo tuvimos que hacer así, diferenciarlas de esa manera, para que podamos entender la manera como abriga cada parte de la triunidad. En el abrigo que ahora estamos discerniendo, el abrigo del Hijo, nosotros vimos que ese abrigo se proyectaba en nosotros en una forma pastoral, como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, que dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y este versículo está hablando que el buen pastor es Cristo. Entonces Cristo proyecta su abrigo en forma pastoral. Conforme estamos retomando acerca del abrigo del Hijo, es decir, el abrigo pastoral, sigamos analizando la parábola del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 3 al 6, la cual parábola nos mostraba que el abrigo pastoral alcanza el ser tripartito del hombre, el cual es el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice Lucas 15 del 3 al 6. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas,
¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Notemos que del versículo 4 al 6, que son 3 versículos, notemos que cada versículo nos permite ver cada una de las áreas de nuestro ser, es decir, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Veamos en el primer proceso del abrigo pastoral que alcanza nuestro cuerpo. Lucas capítulo 15 versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En este versículo podemos ver que Jesucristo, el buen pastor, va por la oveja que se perdió, por la oveja que se extravió. Esto nos habla de nuestro cuerpo. También podemos ver en el segundo proceso que hay un proceso que alcanza una ministración a nuestra alma. Lucas capítulo 15 versículo 5 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ponerla sobre sus hombros nos habla de cargarla, de protegerla, de abrigarla, de caminar por ello. Esto alcanza la parte de nuestra alma. Esta es la ministración al alma. Y vemos que en el tercer proceso de Lucas capítulo 15 versículo 6 dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y vemos que en este tercer proceso que nos habla de fiesta en la casa, nosotros nos damos cuenta que este proceso alcanza nuestro espíritu. Entonces, recapitulando esto, vemos que el primer proceso es un abrigo pastoral, y ese abrigo pastoral alcanza nuestro cuerpo. En el siguiente proceso es un proceso de ministración al alma, y que esta ministración va a alcanzar a nuestra alma. Y que en el tercer proceso es fiesta en la casa, y esta fiesta en la casa alcanza nuestro espíritu. Entonces nos damos cuenta, el abrigo pastoral alcanza las 3 áreas de nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu. En esta ocasión vamos en el primer proceso, el abrigo pastoral. Dice Lucas nuevamente, Lucas capítulo 15 versículo 4: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? A mí me es interesante ver cómo el abrigo pastoral se ejerce en base a los desiertos. La seguridad del desierto, amada iglesia, es la unidad. Por eso es que el Señor deja las 99 ovejas en grupo y va por la que se alejó. Pero me es muy interesante ver por qué en los desiertos. Repito el versículo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, está hablando que ese hombre es Cristo, teniendo 100 ovejas, está hablando de todos nosotros, si pierde una de ellas? Aquí podemos verlo de una manera diferente. Podemos ver que esta oveja que se perdió no solamente fue una, deja un grupo en el desierto, pero va por una que se perdió, y podemos ver que esa una somos todos nosotros como iglesia, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y que el Señor viene por nosotros. Y me es interesante ver cómo utiliza los desiertos. La Biblia nos enseña de 21 desiertos, y cómo utiliza los desiertos para que de esa manera poder ministrar tanto el cuerpo como el alma como el espíritu del hombre. Y sabemos que la última parte a arreglar de nosotros es el cuerpo. Es lo último que nos van a cambiar. Nos van a dar un cuerpo que no admita ya pecado. Nos van a dar un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso va a ser de por último. Pero me es interesante ver cómo en este proceso utiliza los desiertos. Y que la seguridad del desierto es la unidad. Por eso es que el Señor deja las 99 ovejas en grupo y va por la que se alejó, la que se perdió en su propio desierto. La ovejita, amada iglesia, la ovejita que tiende a alejarse de la unidad, es porque viene arrastrando un problema de sujeción. La ovejita que tiende a ser insujeta está en riesgo de perderse en los desiertos. Y eso es lo que el Señor tiene que estar ministrando en nuestra alma, tratando con nuestro cuerpo y fortaleciendo nuestro espíritu, porque es nuestro espíritu el que debe de dominar sobre el alma y sobre la carne. Pero nos dejan una área intermedia, una área que puede decidir, y ese es el alma. Es por ello que cuando en el ser tripartito del hombre, cuando la carne empieza a dominar al alma, el hombre se vuelve carnal.
Y cuando el alma empieza a dominar sobre el espíritu, el hombre se vuelve almático. Entonces, ¿cuál sería la circunstancia que nosotros deberíamos de permitir que evolucionara nuestro ser? Sería en la base espiritual. Si nosotros estamos viviendo una vida espiritual, es el espíritu el que va a dominar sobre el alma y sobre la carne. Pero en muchas ocasiones es el alma la que nos está gobernando, nos volvemos almáticos, sentimentalistas, emocionalistas. Y aunque tenemos un Dios con sentimientos, con emociones, nuestro Dios no es sentimentalista, ni nuestro Dios no es emocionalista. Tiene sentimiento, tiene emociones, Él llora, Él ríe, Él se enoja, tiene emociones, pero basadas en emociones santas, sin pecado, no como nosotros que somos sentimentalistas y emocionalistas, involucionados en el pecado. Por ello es que el Señor en el desierto tiene que tratar esas áreas de nuestro ser y tiene que matar al viejo hombre, así como en el pueblo de Israel, que por qué los jóvenes de 20 años fueron los únicos que entraron, de 20 años hacia abajo, fueron los que entraron a Canaán. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que matar al viejo hombre en el desierto. Y es ahí los tratos con nosotros. En los desiertos pasamos por una infinidad de cosas. En el desierto podemos ver que se nos agrieta el alma y que esas grietas en el alma son causadas por una vida vieja que venimos arrastrando de Egipto, que no queremos soltar, una vida vieja que nos viene envolviendo en nuestras emociones, en nuestros sentimentalismos. Por eso vemos que el pueblo de Israel extrañaba las tumbas, extrañaba las cebollas, los ajos, el sabor egipcio, el aroma egipcio, lo extrañaba, extrañaba las ollas de carne, extrañaba lo que habían acostumbrado a su carne, a su alma, a vivir en el Egipto. Y el espíritu adormecido, y el espíritu medio muerto. Que tuvo que venir el Señor y a través de Moisés, que pongámoslo aquí, aunque sabemos que tipifica a Cristo, pongámoslo a través de la autoridad visible, a través de los domas. Y vemos que Moisés empieza a hacer una labor, empieza a hacer un trabajo dirigido por el Señor, dirigido por Dios, para liberar al pueblo de Israel de la mano de Faraón, que tipificaría al adversario. Y le expresa, deja salir a mi pueblo a que me adore en el desierto. Y le empieza a expresar eso de parte de Dios, a que me haga fiesta en el desierto. Y es ahí lo interesante, cómo el Señor va a utilizar los desiertos de nuestras vidas, pero agarrados de Él, para empezar a ministrar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, para darnos una dimensión como Él quiere, como desposada, porque es en los desiertos donde la iglesia se enamora. Por ello que la palabra expresa, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Es ahí donde el Señor empieza a transformar nuestros corazones, nos quita los sentimentalistas, los emocionalistas, las cosas que arrastramos de Egipto, la vida vieja, el sabor egipcio, nos lo va quitando y nos va dando sabor a sal. ¿Por qué sabor a sal? Porque la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y es en los desiertos donde el Señor va haciéndonos lumínicos, nos va iluminando desde adentro. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que nosotros somos luz. Y tenemos la luz, la cual es Cristo. Y es en esos procesos donde el Señor nos da madurez, donde el Señor nos va perfeccionando en base a los desiertos. ¿Qué vas a ver en los desiertos? Vas a ver peligros, vas a ver adversidades, vas a sentir soledad, vas a sentir tantas cosas en un desierto en tu vida, pero un desierto de la mano de mi Señor Jesús es hermoso, pero un desierto sin la mano de mi Señor Jesucristo es terrible y amargo. Es por ello la necesidad de estar sujetados bajo domas. Cuando hablo de la mano del Señor Jesucristo, lo que estoy dando a entender es los domas, los 5 ministerios que debemos de ir abrigados dentro de la autoridad que el Señor nos estableció como doma. Ahora, la ovejita que tiende a alejarse de la unidad es porque viene arrastrando un problema de sujeción. ¿Dónde empieza ese problema de sujeción? Ese problema de sujeción empieza en nuestra vida vieja. Empieza desde que van alimentando nuestra alma, van ministrando nuestra alma desde que salimos del vientre, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Porque toda palabra de maldición, hiriente, que un padre puede hacer una madre, está ministrando al pequeñito que se está formando dentro del vientre de esa madre. Las ministraciones vienen desde los embarazos, vienen desde los momentos de la gestación.
Y es ahí cuando empieza una administración en el vientre de una madre, de parte de un padre, o de todo lo que puede hacer o vivir o sentir esa madre. Es por ello la necesidad de identificar en los que tendemos a ser insujetos, de identificar dónde fue el daño, pedirle al Espíritu Santo que me muestre dónde fue el daño, dónde me dañaron, para que de esa manera, a través de la administración al alma, podamos ser ministrados, podamos ser sanados en el alma y erradicar de nosotros toda insujeción. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo no viene por una iglesia insujeta, viene por una iglesia sujetada. Es ahí la necesidad de estar bajo autoridad. Al día de hoy hay muchas iglesias que no saben reconocer una autoridad sobre sus cabezas. ¿Cómo puedes decir que quieres ser autoridad espiritual si no tienes autoridad espiritual sobre tu cabeza? Si no se tiene autoridad espiritual sobre su cabeza, no estás edificando una desposada. Estás edificando un imperio para ti. Estás edificando tu propio reino. Estás edificando tu propia empresa humana, tu changarro con nombre de iglesia. Es lo que estás edificando. ¿Por qué? Porque bíblicamente el Señor nos expresa a nosotros como pastores que tenemos que tener una autoridad sobre nuestra cabeza. No podemos caminar en los desiertos insujetos. Y si decimos que mi autoridad es Cristo, ¿cómo vas a poder honrar a un Dios que no ves si no sabes honrar una autoridad que sí puedes ver? Por ello es necesario que la iglesia que se está edificando, madurando, que se está preparando para desposada, pueda entender que para su proceso necesita un orden de autoridad. Así como la Biblia nos lo enseña, el Padre es la autoridad del Hijo, por eso son rangos. El Padre es mayor que el Hijo, aunque en deidad son los mismos, pero en rango el Padre es mayor que el Hijo. Por eso se llama Padre. Por ello es que la palabra expresa que cuando el Señor sujete todas las cosas se las va a entregar a su Padre. ¿Por qué? Porque reconoce la autoridad. Y qué terrible que nuestro Señor Jesucristo reconozca la autoridad, siendo Dios, y que nosotros, siendo tan insignificantes, no nos atrevamos a reconocer una autoridad sobre nuestra cabeza. Aquel pastor que está edificando una iglesia y no tiene una autoridad sobre su cabeza, lo que está edificando es una concubina, y lo que está haciendo es enamorar a la iglesia, para que de esa manera esa iglesia camine a los pies de él y no a los pies de Cristo. Por eso una de las características de un doma verdadero, de un doma pastoral verdadero, es que no lleva a la iglesia a sus pies, sino que un doma verdadero simplemente es el medio para que esa iglesia llegue a Jesucristo, porque un doma verdadero está dirigido por el Espíritu Santo, y la función del Espíritu Santo es llevar a la desposada con Cristo. Es el siervo Eleazar llevando a la desposada con Isaac, y es Isaac llevando a la desposada con el Padre. Es ahí, amada iglesia, donde nosotros podemos darnos cuenta la importancia del abrigo pastoral, de reconocer el abrigo del Altísimo, de reconocer que ese Dios que nadie ha visto ni le verá jamás, se proyecta, se disminuye su poder, disminuye su potencia, si lo puedo decir así, se disminuye proyectándose en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. ¿Y para qué se disminuye? Para no pulverizarnos, para no desintegrarnos en su presencia, porque es tan grande, tan poderoso, tan hermoso, tan maravilloso, que si Él se proyectaba a sí mismo como es, nosotros no lo soportaríamos. Es por eso que tuvo que retraerse, dejar un espacio creativo, y en ese espacio creativo empezar a proyectarse en forma de Padre, Hijo y Espíritu, en forma de una triunidad, la cual podía tener la dimensión para que las cosas creadas soportaran su grandeza, su deidad, su divinidad, su potestad. Por ello es que nosotros como creados, no como creadores, porque nosotros no somos creadores, nosotros somos creados. No a nosotros es la gloria, es al Señor. No nos creamos nosotros mismos, tenemos un creador. Es por ello que nuestro creador tiene que mostrarnos a través de esa proyección su amor, su bondad y su misericordia. ¿Y cómo la va a proyectar? En base a los domas. En base a los domas, el Señor proyecta las autoridades visibles. ¿Para qué? Para cubrir una iglesia visible. Y de esa manera podamos estar preparando a la casa de papá para desposada.
La ovejita que tiende a alejarse de esa unidad de parte del Señor es porque viene arrastrando problemas de sujeción. Es ahí donde necesita la administración al alma, pero eso lo vamos a ver más adelante. La ovejita que tiende a ser insujeta está en riesgo de perderse en los desiertos. Por ello es que esta ovejita se pierde en el desierto al perder la unidad. Por ello es que muchos de nosotros estamos angustiados, desesperados, afligidos, atormentados. ¿Por qué? Porque perdimos la unidad. Nos llamamos cristianos, decimos ser de Cristo. Por ello aquel spot que yo recuerdo que se oyó mucho por los medios internauticos. Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Y hasta la cabra más cabra decía, yo soy de Cristo. Por ello, amada iglesia, nosotros debemos de ver nuestra situación y no dejarnos llevar por corrientes internauticas que al día de hoy solamente están manejando nuestras emociones, discernamos. No es malo decir yo soy de Cristo, hasta es hermoso decir yo soy de Cristo porque es verdad. Pero analicemos nuestra condición. Si yo soy de Cristo y Él es mío, si soy de Él, entonces entenderé lo que es vivir bajo cobertura, entonces entenderé lo que es vivir bajo sujeción. Si yo rechazo la sujeción, está por demás que diga que yo soy de Cristo. Y a lo mejor siento que yo soy de Cristo, pero esto no se trata de lo que yo siento. Eso se trata de lo que dice Dios, no de lo que digo yo. ¿Recuerdas ese grupo de profetas que le decían al Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos? ¿Y qué les contesta mi Señor Jesucristo? Alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces esto no se trata de lo que yo creo que soy, porque yo puedo decir yo soy de Cristo y esto no se trata de lo que yo creo que soy. Esto se trata de lo que mi Padre, mi Dios dice que yo soy. Porque yo puedo sentirme profeta, porque yo puedo sentirme pastor, porque yo puedo sentirme maestro, porque yo puedo sentir que soy un evangelista. Y a lo mejor para el Señor soy menos que un burro o menos que un microbio. Bueno, aunque sea burro o menos que un microbio me conformaría. No me vaya a decir mi Padre, yo no te conozco. Y es ahí, amada iglesia, donde nosotros tenemos que dimensionar todo esto y darnos cuenta que no se trata de la denominación o de lo que te diga un hombre que eres. Esto se trata de lo que dice Dios que nosotros somos. De eso se trata, no de lo que digan los demás. Para los demás a lo mejor también puede ser un pecador. A lo mejor para los demás también puede ser un perdido. Pero para mi Cristo, ¿qué eres? Su oveja. ¿Y qué va a hacer mi Señor Jesucristo? Va a ir por ti. Va a ir por ti. ¿Y qué va a hacer después de encontrarte? Va a sanar las heridas de tu alma. Va a ministrar tu alma. Por eso a mí me impactó esta parábola, cómo alcanza las 3 áreas de nuestro ser. Y verifica el Señor nuestra carnalidad cuando somos insujetos. Verifica nuestra carnalidad. Y después cuando nos levanta, que allí ya es el alma, está ministrando nuestra alma, nos estamos dando cuenta que no caminamos por nosotros mismos, que es Cristo caminando por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en la dimensión de oveja tendemos a olvidarnos del camino al redil. ¿Y quién nos tiene que venir a levantar y a cargar? A soportar el peso que llevamos. Mi Señor Jesucristo. Es ahí que a mí me impactaba esa parábola al darme cuenta de todo esto. Cuando el Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, nos lo estaba mostrando, a mí me impactaba todo eso. Dándonos cuenta también de que el Padre es pastor, el Hijo es pastor y el Espíritu Santo es pastor. Dándonos cuenta de todo eso, me doy cuenta de la manera tan hermosa como nos está abrigando el Hijo, al abrigo pastoral. Y ese abrigo pastoral lo proyecta en base a los dogmas. Una autoridad visible de un Dios invisible. Una autoridad visible que debemos de honrar para decir que honro la autoridad invisible. Porque ¿cómo voy a decir que honro lo que no veo si no sé honrar lo que estoy viendo? Eso sería ilógico para nosotros. Por ello es que en la sujeción debemos de sujetarnos a la autoridad que Dios nos puso sobre nuestra cabeza. Si dices que eres de Cristo, sujétate a la autoridad. Y si dices que eres de Cristo, acepta la autoridad sobre tu cabeza, que a eso se le llama humildad. Por eso dijo el Señor, aceptar mi yugo, poner mi yugo y ser mansos y humildes de corazón. Así es que, amada iglesia, aquel que no quiere yugo, aquel que no quiere sujetarse, ni tiene humildad, ni tiene mansedumbre. El reconocer autoridad sobre nuestra cabeza nos habla de la humildad que podamos tener. Humildad
no es vestir humildemente con camisitas medias rotitas, ahí arrugaditas. Eso no es humildad. Humildad no es agachar la cabeza y caminar como jorobaditos. ¡Ay, qué humilde! Eso no es humildad. ¿Qué es humildad conforme a la palabra de nuestro Padre? Humildad es reconocer esa autoridad espiritual sobre nuestra cabeza. La ovejita, que tiende a ser insujeta, amada iglesia, está en riesgo de perderse en los desiertos. Y ahorita estamos pasando un desierto tremendo. Estamos en valles de sombra de muerte. Pero ¿qué dice papá? No temeremos peligro alguno. Ahí vemos su pastoreo de nuestro Señor y cómo el Señor, a través de ese proceso, va preparando para que regresemos a la casa del Padre. ¿Y cómo vamos a regresar? Como desposada. Yo quisiera regresar como desposada. Quisiera tener la dimensión de parte de mi Señor y que el Señor Espíritu Santo me guíe para yo poder prepararle a su amada, a su iglesia, como una desposada y podamos regresar, como yo como camello junto a la Rebequita, podamos regresar a la casa de nuestro Padre en la dimensión de desposada. Por ello es necesario que no reneguemos de los desiertos. Los desiertos son necesarios en nuestro caminar, porque esos desiertos van a preparar nuestro ser integral, van a perfeccionar nuestro caminar. En esos desiertos, nuestro Padre va a tratar con nuestra carne. Y es ahí, en los desiertos de nuestra vida, donde debe activarse el abrigo pastoral, abrigando, cubriendo, protegiendo, buscando a la oveja que se desprendió del rebaño. Porque lo que tiende a desprenderse es la oveja. El hijo a lo mejor dice voy a servirle a Dios y termina metiéndose en una posilga, termina metiéndose en un chiquero, pero reconoce el regreso de la casa. Por el hijo nadie va. El Espíritu Santo trata con él en el chiquero y él regresa a la casa de su padre por cuenta propia, pensando lo que le va a decir a su padre, buscando cómo va a ministrar su alma, pensando lo que le va a decir a su padre. Y es ahí donde el abrigo paternal lo abraza, lo besa, lo levanta, aunque venía oliendo a chiquero. A su padre no le interesa eso. Por ello, amada iglesia, yo te puedo decir, no importa lo que pasó, no importa lo que dijiste, no importa lo que hiciste, no importa dónde te metiste. En tu casa, en tu iglesia, siempre va a haber una paternidad que te ayude a levantarte, que ministre tu alma, ministre tu caminar, que vuelvas a recobrar la identidad y la autoridad de hijo que mi Padre te ha dado. ¿Por qué es necesario que el abrigo pastoral se active en la vida de una ovejita? Porque la ausencia de un abrigo pastoral en una ovejita puede provocar que ésta pueda perderse en sus propios desiertos y con ello quedar expensa a un sinfín de peligros. En el mensaje pasado fuimos aprendiendo todo esto y fuimos analizando por qué se extraviaba una oveja. Y nos pudimos dar cuenta que la oveja se extraviaba por la ausencia de la autoridad. Y que Cristo es la máxima autoridad de las ovejas. Pero que Cristo deja delegaciones de domas como autoridades de las ovejas. La falta de autoridad espiritual nos hace presa fácil de potestades de maldad. Y que la falta de autoridad espiritual nos hace perder la visión espiritual y que por ausencia de la autoridad es porque se pierde una oveja. ¿Por qué más puede perderse una oveja? Por falsos caminos, también lo aprendimos la semana pasada. Por la falta de autoridad espiritual sobre nuestras cabezas. Cuando no reconocemos la autoridad espiritual sobre nuestras cabezas y no queremos sujetarnos a una autoridad espiritual visible, eso puede provocar que como ovejitas nos desviemos por falsos caminos. Entonces, los falsos caminos son una causa por las cuales una oveja puede perderse. ¿Y cuál es la raíz de que esta oveja decida falsos caminos? La raíz es la ausencia de la autoridad sobre sus cabezas. Cuando no quieren reconocer esa autoridad sobre su cabeza, cuando no quieren sujetarse a esa autoridad sobre su cabeza, o cuando esa autoridad tiene una ausencia sobre la vida de la oveja. Vimos que en los caminos falsos que puede tomar una oveja es el camino de los pecadores, el camino de los malos y el camino de la muerte. Hay otros más caminos. Reconocimos que esos caminos que vimos puede llevar a la muerte a una ovejita,
a una oveja que apostató, y que es ahí donde entra el abrigo pastoral en la vida de la oveja, el cual abrigo le ayuda a regresar al camino correcto, porque hay hermanitos que creen que son hijos, pero que en el momento que se meten al camino de pecadores, en el momento que se meten al camino de los malos, en el momento que andan en el camino de la muerte, esos hermanitos se quedan estancados en su rincón, y que tiene que venir el pastor, el doma, la autoridad, para cargarlos. Y es ahí otra situación, porque hay veces que la ovejita no se deja ser cargada. Hay veces que la ovejita metida en su rincón, herida, lastimada, no se deja ser cargada. Que tiene que pasar por un proceso más difícil, más fuerte. Que tiene que pasar por una adversidad más dolorosa para que la ovejita deje sus carnalidades, deje su identidad de cabra y reconozca que tiene una identidad de oveja y se deje cargar. El verdadero camino, amada iglesia, para nosotros como ovejitas es Cristo. Él es el buen pastor, puesto que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entre otras cosas, amada iglesia, por las cuales una ovejita puede descarriarse y perderse son por mala guianza pastoral, por mercadería ministerial, por falsos domas, por ataques al ministerio, por falta de doctrina, por ministros asalariados y por no querer oír la voz pastoral. Quizás entre otras, pero el Señor nos dio esto, a ver hasta dónde llegamos. Y vamos a empezar con lo primero, ya regresando a lo que vamos, regresando en el orden que íbamos. Recordemos que una ovejita se pierde por la ausencia de la autoridad y se pierde por falsos caminos, lo que vimos en el mensaje pasado. Ahora vamos a ver que esa ovejita también se puede perder por mala guianza pastoral. Jeremías capítulo 50 versículo 6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Date cuenta de todo lo que pasó en este versículo. ¿Por qué se puede perder una ovejita? Por mala guianza pastoral. Este versículo afirma: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Está diciendo que ese pueblo se perdió. ¿Por qué? Por una mala guianza pastoral. Fueron ovejas perdidas, su pueblo. Expresa diciendo: sus pastores las hicieron errar. Entonces, ¿quién las descarriaron? Los pastores. ¿Y por dónde se descarriaron? Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Amada iglesia, la ovejita tiende a olvidar. Tiende a olvidar los beneficios, tiende a olvidar el redil, tiende a olvidar la cobertura, tiende a olvidar la protección. Por ello es necesario que el abrigo pastoral se efectúe correctamente en la vida de la oveja y le pueda hacer entender, ministrando su alma, le pueda hacer entender que la mantiene alejada del redil. La falta de abrigo pastoral, amada iglesia, provoca que la oveja habite en montes y en collados. Eso es lo que dice este versículo. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por montes las descarriaron, anduvieron de monte y collado. Entonces, la falta de abrigo pastoral provocará que la oveja habite en montes y en collados. Montes y collados representan lugares altos. Hablando de montes y collados, podemos comprender que los montes simbolizan estabilidad, salvación, gozo, morada de Dios, entre otras cosas. Mas en este caso, como está hablando que la oveja se perdió, mas en este caso, conforme a este versículo bíblico, podemos ver que la oveja que se extravía habita en montes y collados. Entonces, estos montes y collados son lo contrario a la estabilidad, al gozo y a la seguridad que puede dar la presencia de Dios en la oveja sujetada. ¿Por qué? Porque aquí fueron ovejas que se perdieron, fueron ovejas que se descarriaron. Entonces, estos montes y estos collados no pueden simbolizar la estabilidad, la salvación, el gozo o la morada de Dios. No pueden simbolizar esto. ¿Por qué? Porque están extraviadas. Entonces, ¿qué es lo que va a simbolizar estos montes y estos collados? Vayamos al libro de Cantares, capítulo 2, versículo 8, para que la palabra nos lo diga. Cantares 2:8 dice: la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Dónde estaban descarriadas estas ovejas? En los montes y en los collados, ¿verdad? Estaban descarriadas en los montes y en los collados. ¿Y qué dice Cantares, capítulo 2, versículo 8?
que la voz de su amado ya se oía, o sea, de Cristo. Eso decía la iglesia, la desposada, la palomita, la perfecta. Eso es lo que decía. La voz de mi amado, he aquí. ¿Cómo venía Jesucristo? Venía saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. La palabra nos enseña la necesidad, amada iglesia, de tener abrigo pastoral, ya que Cristo viene por su amada, pero viene saltando sobre montes y brincando sobre collados. Es decir, viene saltando y brincando y dejando atrás a todos aquellos que por falta de sujeción al abrigo pastoral habitan entre sus orgullos, sus altanerías y sus soberbias, puesto que Dios al altivo, es decir, al monte alto, al collado, lo mira de lejos, pero al humilde le da su apoyo. Mira cómo lo dice, que a mí esto me impresiona un poquito lo que papá me dice y me goza mucho entenderlo así. Cómo papá nos va mostrando a través del Señor Espíritu Santo, del hermoso Espíritu Santo, nos va mostrando todo esto. Cuando habla de montes, que viene saltando sobre los montes, nos habla de un lugar alto. Él salta a un monte, pero un brinco también es algo que tiene que esquivar. Entonces nos damos cuenta que él salta y que él brinca y los deja atrás. ¿Por qué? Porque va en pos de su amada. Pero ¿cuántos de nosotros, amada iglesia, podemos estar convertidos en montes o en collados, sintiéndonos desposada? Dice el Salmo 138, versículo 6 de la Biblia del lenguaje sencillo: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Va a saltar montes y a brincar collados y los va a ir dejando atrás. Entonces, ¿qué serán estos montes y estos collados? Serán lo contrario que lo que vimos hace rato. Porque hace rato entendimos que los montes pueden simbolizar estabilidad, salvación, gozo, morada de Dios, pero que estas ovejas estaban insujetas, descarriadas por una falta de cobertura pastoral, por una falta de guianza pastoral. Estaban descarriadas, estaban perdidas entre los montes y collados. Y mi Señor Jesucristo, según Cantares, va a venir brincando y saltando los montes y collados y los va a ir dejando atrás. ¿Y qué entonces se deja atrás? ¿Qué significa el monte entonces en esta situación? El monte significa al altivo, el monte significa al soberbio, al orgulloso, al vanidoso, al que se levantó por sí mismo, al que se sintió algo por sí mismo y para el Señor simplemente es un monte y es un collado. Aquel que no quiere reconocer autoridad sobre su cabeza, es a ese al que mi Señor va a saltar y es a ese al que mi Señor va a brincar y es a esos al que el Señor va dejando atrás. ¿Por qué? Porque mi Señor va en pos de su amada y su amada conoce perfectamente lo que es la sujeción. Por ello, amada iglesia, por la mala guianza pastoral, porque muchos pastores están inventándose sus propias doctrinas, sus propias historias, y están haciendo a un lado la cobertura apostólica, diciendo que no existen los apóstoles hoy en día. Y se han inventado su fin de argumentos por las redes sociales, y muchas de las ovejitas están cayendo en esas trampas del enemigo y se están convirtiendo en altivos y se están convirtiendo en orgullosos, en vanidosos. Y cuando pudieron estar sujetados, ahora dicen que su máxima autoridad para ellos es Jesucristo y que autoridad visible no la hay. Y esto no es así, porque cuando venga mi Señor Jesucristo a la iglesia que esté entre los montes, que esté entre los collados, por mala guianza pastoral, a esa iglesia se la salta y a esa iglesia se la brinca. ¿Y por quién va mi Señor Jesucristo? Por su perfecta, por su paloma, por su amada, por su hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, la que entendió el orden, la que entendió el proceso, la que aceptó esa autoridad sobre su cabeza, que con humildad ha reconocido. Y una de las cualidades de la iglesia que se va a casar es que reconoce autoridad. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre autoridad y autoridad. ¿Por qué? Porque así como hay domas de la luz, también hay domas de las tinieblas. Y es ahí, amada iglesia, donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojitos espirituales y sujetarnos y madurar y caminar. Y pedirle al Señor, en su misericordia, en su bondad, que nos ayude a siempre andar en el camino.
La falta de abrigo pastoral provocará que la oveja olvide su redil. Pues así lo dice el versículo. Repito el versículo. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Qué le pasó a la ovejita por no tener una buena guianza pastoral? Se olvidaron de sus rediles, se enorgullecieron, se ensoberbecieron, se volvieron vanidosos, se pusieron sobre la cabeza de su autoridad, porque así hay muchas ovejitas que siendo oveja les salen las secuelas de las cabras del Egipto y de repente se sienten superiores a sus autoridades y quieren estar en la cabeza de sus autoridades y quieren enseñar a sus autoridades y quieren menospreciar a sus autoridades y las están hiriendo. ¿Para qué? Para que la demás gente los vea a ellos. Satanacitos se convierten. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que reconocer autoridad sobre nuestra cabeza, porque el no reconocer una guianza pastoral, el no reconocer el abrigo pastoral sobre nosotros, eso va a provocar que la ovejita se olvide de su redil. Recuerda que el hijo pródigo no se olvidó de su casa, porque ya tenía dimensión de hijo. Pero el que tiene dimensión de oveja, ese sí se olvida de su redil. Y ese dice, pues al fin y al cabo, iglesias cristianas hay muchas. Sí, a lo mejor hay muchas, pero a ti no te pusieron en ese redil. A ti te pusieron en un redil que el Señor te va a venir a buscar ahí. Pero si tú te fuiste a subir a un monte, a un collado, ahí el Señor te va a brincar, te va a saltar y te va a dejar atrás. ¿Por qué? Porque atrás se deja todo lo que apostató. Y mi Señor Jesucristo no tiene ojos para la iglesia apóstata. Tiene ojos para la iglesia desposada. Pero si tú dices, al fin y al cabo, hay una iglesia aquí, hay otra iglesia allá, ¿y tu redil? ¿Ya lo olvidaste? ¿Y por qué te olvidaste de tu redil? ¿Porque no se te dieron las cosas como tú querías en tus desiertos? Porque a veces en los desiertos las cosas no se van a dar como nosotros queremos o como nosotros pedimos. Por eso son desiertos. Por eso nos van a tratar en los desiertos. En los desiertos el Señor te va a hablar, te va a enamorar, va a tocar tu corazón y va a matar al viejo hombre. Te va a quitar todas las secuelas egipcias, va a descontaminar tus sentidos de los aromas, de los sabores egipcios. Eso es lo que va a hacer el Señor en el desierto. ¿Y qué sucede con nosotros cuando estamos en una dimensión de ovejas, no de hijos? Cuando estamos en una dimensión de ovejas, grupalmente estamos cuidados. Pero cuando una ovejita se insujeta, apostata, se divide, se va a sus montes, a sus collados por su orgullo, por su soberbia, porque las cosas no se le dieron como ellos quisieron. Cuando una ovejita lo hace así, queda desarraigada, queda perdida en un monte, un collado, y va a venir el Señor Jesucristo, la va a saltar, la va a brincar. Aunque la ovejita ore, si tú oras en un monte, en un collado, si tú oras en la rebelión, te van a brincar, te van a saltar. Así tú cantes, así tú alabes, así tú brinques, tú dances, así tú te sientas muy entregado, muy entregada. Si te separas de la unidad, te van a brincar y te van a saltar, porque el Señor viene por una iglesia que no es sentimentalista, que no es emocionalista, y si el desierto tocó tu carne, sujétate. Y si te pasaron cosas por andar de descarriado, de descarriada en el desierto, mejor sujétate, porque la guianza pastoral ya está estando sobre tus oídos, sobre tu alma y sobre tu corazón. Porque esto que te estoy diciendo es guianza pastoral. Sujétate, sujétate, porque si llega el Señor Jesucristo, te van a brincar. Y aunque no llegue, te vas a encontrar con alacranes, te vas a encontrar con lobos, te vas a encontrar con leones del desierto, te vas a encontrar con serpientes, te vas a encontrar con cuatreros, te vas a encontrar con cuantos enemigos del desierto. Usted, hermano, hermana, amada iglesia, usted tiene redil. Y en ese redil hay una autoridad visible de parte de un Dios invisible. Sujétese. La falta de abrigo pastoral va a provocar que la oveja olvide su redil. El alma tiende a rebelarse y tiende a caer en insujeción. Por ello es necesario dimensionar la necesidad que como ovejitas tenemos para afianzarnos y sujetarnos al abrigo pastoral,
que nuestro Señor Jesucristo delega a través de los 5 ministerios. La ovejita debe de reconocer redil, puesto que la oveja no puede caer en mutaciones. Cuando hablamos de redil, estamos hablando de cobertura. La ovejita que brinca su redil es porque mutó de oveja a cabra. Solo la cabra brinca los rediles para buscar lugares altos. ¿Dónde viven las cabras? Hasta escalan en lugares que a lo mejor son pues difíciles para un hombre, pero la cabra sí los sube. Sube lugares que casi están a 90 grados a saber cómo se pesca, cómo se agarra, pero se sube. Y hay ovejitas que para mutar a cabra, primero tienen que brincar su redil. ¿Y cómo brincan sus rediles? Si te das cuenta, la cabra se vale de todo para brincar los rediles. Cuando hay un hermano o una hermana en la iglesia, trepándose en la cabeza de su autoridad, trepándose arriba de su autoridad, sintiéndose mayor que otros, no solamente su autoridad, a la mejor de otro hermano en la iglesia. Cuando andas arriba de ellos, sintiéndote muy grande, sintiéndote muy estudiado, muy connotado, muy conocedor, muy entendido. Cuando una oveja anda así, y especialmente cuando una oveja anda viendo cómo se le trepa a la cabeza a su autoridad, a un carnero que hay en un redil. Cuando una oveja anda así, es porque está mutando. La cabra se tiene que subir a una oveja para poder brincar ese redil. Por ello, amada iglesia, cuando una ovejita mutó a cabrito, lo evidencia a través de la insujeción. Por ello es que se tiene que ministrar el alma para enseñarle a la ovejita que ella no es cabra, que ella es oveja. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un juicio severo contra las cabras. El abrigo pastoral sabe diferenciar entre oveja y cabrito. Por ello es que hay algunas ovejitas que adoptaron la actitud de cabritos y antes de que muten, un pastor debe dar la guianza y debe decirle: ovejita, tú tienes redil, no te olvides de tu redil. En ese redil el Señor te puso y en ese redil el Señor va a venir a buscarte. Ovejita, si tú has reconocido este redil como tuyo, sujétate, sujétate. Es que me fue mal en esta pandemia, es que he tenido adversidades. Benditos desiertos, están tratando con tu carne. Es que me dejó el viejo, me dejó la vieja. Benditos desiertos, están tratando con tu carne. Sujétese. Dice Mateo capítulo 25, versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el abrigo pastoral sabe reconocer el que es oveja y el que es cabrito. Y hay un juicio para las cabras. ¿Por qué? Porque las cabras tienden a rebelarse, tienden a insujetarse, tienden a treparse arriba de sus autoridades para saltarse los rediles y andar entre montes y collados, alabando, danzando, cantando, pensando que el Señor Jesucristo viene por ellas. Y no es así. Viene mi Señor Jesucristo. ¿Y viene cómo? Saltando. ¿Sobre qué? Sobre los montes. ¿Y brincando? ¿Sobre qué? Sobre los collados. Saltando sobre los orgullosos, brincando sobre los soberbios, saltando y dejando atrás a todo aquel que se insujetó, que se rebeló, a todo aquel que no aceptó autoridad sobre su cabeza. El abrigo pastoral, amada iglesia, te ayuda a entender la importancia de la sujeción. Por ello que te hablo todo esto, para que tú dimensiones y tú puedas entender la importancia de la sujeción, puesto que Cristo viene por una iglesia sujetada, no por una cabra, sino por una cordera. Y es ahí la diferencia, amada iglesia. La cordera está lista para sacrificio. Es ahí la diferencia entre la iglesia que se casa y la iglesia que no se casa. Y la iglesia que no se casa va a seguir con su rap cristiano, tratando de argumentar y estar peleando contra ministros de la luz para poder validar lo que hacen artistas del mundo fracasados que quieren venir a triunfar a la iglesia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están manoseando el alma, la genética y el pensamiento de las ovejas que quieren ser como Cristo.
Ahora muchas ovejas quieren ser como el mundo. ¿Por qué? Porque hay falsos domas o falsos ministros que andan por allá afuera, falsos salmistas, que les están enseñando a las ovejas a amar lo que hay en el mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y es ahí la diferencia. Argumentes lo que argumentes, digas lo que digas, pienses lo que pienses, porque esto no se trata ni de lo que argumentes tú, ni de lo que pienses tú, ni de lo que sientas tú, ni de tus triunfos. Esto se trata de lo que dice la palabra de mi Padre. Y tú puedes decir, pero muchas personas oyen mi rap cristiano. Sí, también muchas personas oyen al diablo y le creen. Por ello, amada iglesia, tú tienes que abrir tus ojos y te tienes que dar cuenta, amada iglesia, que fuimos llamados a ser ovejas de mi Padre. ¿Para qué? Nuestra mutación tiene que ser de oveja a cordero, porque así fue con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vivió como cordero. Nosotros nacemos como ovejas, pero tenemos que madurar al grado de convertirnos en una iglesia cordera, en una iglesia lista para sacrificio. ¿Por qué, amada iglesia? Porque mi Padre ama el sacrificio. Pero la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. Sí, pero qué diferente es el que tiene misericordia y se sacrifica por los demás, como mi Señor Jesucristo. Y esa es una cordera. Por ello, amada iglesia, el abrigo pastoral te va a ayudar a entender la importancia de la sujeción, puesto que Cristo viene por esa iglesia sujetada. Él no viene por una cabra, Él viene por una cordera que conoce redil, que no se trepa a la cabeza de sus autoridades, que se sujeta y es humilde para creer los propósitos, los principios y el orden de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre cubre al Hijo, el Hijo cubre a la iglesia, y en la iglesia está el Espíritu Santo, y dentro de los ministros guiados por el Señor Espíritu Santo. Y es un orden. Y si mi Señor Jesucristo se sujeta al abrigo de su Padre, ¿qué es lo que dice la palabra? Que Él, cuando haya sujetado todas las cosas, Él se las va a entregar a su Padre. Si Él reconoce, siendo Dios, en forma de Hijo, si Él reconoce la autoridad de su Padre, ¿quiénes somos nosotros para no reconocer autoridad sobre nuestra cabeza? Es ahí la diferencia entre la iglesia que se va a casar y la iglesia a la cual van a saltar y van a brincar. A mí se me acaba el tiempo, amada iglesia, y quisiera abarcar este otro. ¿Por qué se llega a extraviar una ovejita? Por mercadería ministerial. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo del 10 al 11, dice así: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. ¿Por qué se puede extraviar una ovejita? Por mercadería ministerial. Repito el versículo para que lo entiendas. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién dijo esto? Mi papá. Ni lo digo yo, ni lo dices tú, ni lo dijo nadie. ¿Quién lo dijo? Mi papá. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores. ¿Contra quién está? Contra los pastores. Por eso esto no se trata de lo que digamos nosotros que somos. Esto se trata de lo que dice Dios que somos. Esto no se trata de lo que tú pienses que es tu pastor o no es tu pastor. Esto se trata de lo que piensa Dios, de los domas que Él delegó. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. ¿Te das cuenta de lo que pasó con esos pastores? Estos pastores ya no tenían las ovejas en los domas, sino que estos pastores ya tenían sus ovejas en sus manos. Una cosa debemos de reconocer, amada iglesia, que nosotros tenemos un dueño, y ese dueño no es el hombre, por muy autoridad muy alta que pueda tener. Nos dejaron al abrigo de autoridad a las cuales honramos, pero nuestro dueño es nuestro Padre, es nuestro Señor Jesucristo, es el Señor Espíritu Santo. Él es nuestro dueño. ¿Y qué hacemos? Conforme a la enseñanza que nos han dado, honramos nuestras autoridades y ahí nos sujetamos. Y es ahí, cuando tú aprendes a honrar una autoridad visible, y de esa manera
reconoces que honras a la autoridad invisible. Porque ¿cómo puedes decir que honras lo que no ves si no sabes honrar lo que ves? Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar a las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Mira cómo dice después: pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Qué estaban haciendo estos con las ovejas? Estaban comiéndoselas. ¿Qué es eso? Mercadería ministerial. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amada iglesia, la mercadería ministerial es una atmósfera donde se utiliza la oveja solo con fines de lucro. Hay muchas iglesias, amada iglesia, donde a ti te ven con signo de pesos en la cabeza. La mercadería ministerial es esa atmósfera. Tú eres solamente un signo de pesos en la cabeza de una falsa iglesia, de un falso dogma. La mercadería ministerial es una atmósfera donde se utiliza la oveja solo con fines de lucro. Es un número más entre la lista económica de falsos ministros. Este tipo de mercadería hunde a la ovejita en una atmósfera babilónica. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Versículo 13. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Aquí Apocalipsis 18 en estos versículos está hablando de Babilonia. Babilonia es una atmósfera encabezada por la reina del cielo, donde hay todo tipo de mercaderías. Entre esas mercaderías vemos a las ovejas y a las almas de los hombres. Así lo dice el versículo 13, lo repito. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Entonces, ¿qué tiene esclavizada o atrapada esta atmósfera babilónica? A ovejas y a almas de hombres. Y este es el reino de las tinieblas, y este es el reino de la muerte, y este es el reino de Jezabel, y esta es la reina del cielo. Esta es la atmósfera de la reina del cielo, que tiene atrapada ¿a qué? A ovejas y a las almas de los hombres. Es por ello que el abrigo pastoral debe de ministrar tu alma, como lo dice la parábola del hijo, que va a buscar a la oveja que se descarrió por su carne, y cuando la encuentra, la levanta en sus hombros. ¿Y qué es ponerla en sus hombros? Es cargarla, es llevarla por ella, es caminar por ella, es ministrar su alma, es hacerle reconocer que tiene un respaldo, que tiene un apoyo, que no va sola, que tiene a alguien que la cuida, que la guarda, y ese es mi Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de sus domas, porque es el Espíritu Santo el que va guiando a sus ministros. ¿Para qué? Para que puedan sostener a la iglesia y mantenerlas en una perfecta unidad en lo que llega al amado. Considerando que la oveja es un alma, comprendemos que Babilonia es una especie de cárcel para la oveja que cayó en este tipo de atmósferas. Ella mercadeaba. Esta atmósfera es una atmósfera mercadera. Por eso es que al mismo adversario le expresan que por tus múltiples contrataciones, él también era un mercader, por sus mercaderías, por sus contrataciones. Él era un mercader. ¿Por qué? Porque vivía bajo la influencia de esta atmósfera. Porque siendo una creación de Dios, siendo una luz bella, él decidió ser un adversario. El Señor no crea satanáses. Él mismo decidió ser un Satanás, ser un adversario. El Señor crea luces bellas y nosotros somos esa luz que resplandece en las oscuridades. Eso somos nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está la luz divina, está Cristo en nosotros. En nosotros habita Cristo, la luz. Y es ahí, amada iglesia, donde nosotros debemos de reconocer que la mercadería ministerial puede provocar que una oveja se pierda. Por eso dice el Señor: yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y hasta aquí le dejo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amada iglesia, yo te bendigo. Y le doy gracias a papá por tu vida, que mi Padre te guarde, que mi Padre te abrigue. Que el abrigo paternal esté sobre tu vida.
y que el abrigo pastoral también esté sobre tu vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo, que no te falte la presencia de mi Padre. Amén, amén y amén. Una palabra que desciende del cielo para sembrarse en lo más profundo de tu corazón.